Tenía yo unos 27 años cuando conseguí mi primer trabajo en una empresa de videojuegos. Un trabajo como artista 3D, cosa que nunca había hecho. La verdad es que, bueno, estudié comunicación visual y en la carrera veíamos la materia de arte 3D. Allí aprendíamos a texturizar, modelar, crear personajes, ambientes, etcétera, pero nunca lo había hecho de manera profesional y mucho menos nunca había trabajado en un ambiente donde se hicieran juegos como tal. Así que imagínate cómo me sentía yo ese primer día en donde llegué a la empresa y bueno, nada, yo obviamente presenté mis pruebas, presenté las entrevistas y pasé todo, pero de todas formas el solo hecho de que nunca había trabajado con ese rol ya me tenía llena de muchísimas dudas. Sobre todo porque, bueno, siempre he sido una persona de querer hacer las cosas bien y que me gusta que las cosas me queden bien. Y cuando siento que de alguna manera no tengo la suficiente experiencia o el suficiente conocimiento, se me van a hacer las cosas más difíciles y no voy a poder entregar o no voy a poder hacer lo que se supone que tengo que hacer, eso me llenaba de una cantidad de pensamientos terribles que me tomó por lo menos, yo creo que aproximadamente un año poder superar y decir, bueno, definitivamente si estoy acá es porque presenté las pruebas, pasé las pruebas, entrego mi trabajo y estoy haciendo lo que se supone que tengo que hacer. El síndrome del impostor, si lo vemos desde el punto de vista práctico, es ese pensamiento, esa sensación que nos da cada vez que vamos a comenzar algo nuevo o que nos vamos a arriesgar en un nuevo rol, en una nueva empresa, en una nueva carrera, y que nos hace pensar que no estamos lo suficientemente preparados, no estamos listos, no tenemos la experiencia, el conocimiento y sobre todo que las demás personas se van a dar cuenta y nos van a delatar o nos van a decir, van a darse cuenta de que en realidad no estamos preparados y por ejemplo si estamos en un rol nuevo nos van a votar. Ya les contaba por allá hace unos 10 años cuando comencé en la industria de los videojuegos y comencé como artista, que bueno, definitivamente no había trabajado con arte 3D, al menos no del lado profesional, lo había hecho siempre por mi cuenta. Además, había trabajado más que nada en animación 2D, motion graphics, desarrollo y diseño web, otro tipo de arte audiovisual, pero no precisamente en 3D. Lo que me hacía pensar que no estaba en realidad lo suficientemente preparada a pesar de que había pasado las entrevistas y había pasado las pruebas que me habían pedido hacer para entrar o no entrar en la empresa. No solamente eso, sino también que, pues de mi parte, no podía evitar compararme con mis compañeros. Inevitablemente, cada vez que iba a trabajar y bueno, nada, comenzaba mi jornada laboral, estaba pensando que pues el trabajo de mis compañeros era mejor que el mío, o terminaban más rápido, o eran más eficientes, o tenían diferentes maneras de hacerlo, cuando yo solamente conocía una manera de hacerlo y esta comparación constante lo único que me llevaba era a pensar cada vez más y más o de alguna manera a corroborar de alguna manera de que en realidad no estaba preparada y que no era lo suficientemente buena para el puesto. Lo tal que si se dan cuenta esto se convierte en un ciclo vicioso porque a medida que tú te repitas que no eres capaz de hacer algo o que no estás lo suficientemente preparado para hacerlo, es decir, que probablemente te pares o frenes de continuar aprendiendo, avanzando o arriesgarte, vas a terminar corroborando esa teoría que tienes en tu cabeza y asimismo se va a ir haciendo realidad. Ahora, para entenderlo y atacarlo, te propongo que hagamos el siguiente ejercicio. El síndrome del impostor, digamos que es primeramente una idea concebida en nuestra cabeza. ¿Qué hacemos primero con una idea? Tenemos que pensar de dónde y por qué tenemos esa idea, por qué la tenemos y de dónde viene. Normalmente el síndrome del impostor tiene sus bases en esa percepción que tenemos de nosotros de si somos merecedores o no merecedores de algo. Mucho tiene que ver con la autoestima, mucho tiene que ver con cómo nos vemos nosotros mismos y lo que somos capaces de decir sí, yo puedo con esto o yo merezco esto. Entonces,
Podríamos decir que desmembrando esa idea, lo primero que podríamos hacer es una pausa para autoanalizarnos y pensar o tratar de recordar cómo era o cómo fue nuestra infancia, cómo era nuestra familia, cómo era esa interacción de las personas que estaban alrededor de nosotros, cómo se comunicaban con nosotros, qué nos pedían o qué esperaban de nosotros cuando éramos niños. Porque de esa manera es como aprendimos a comunicarnos con los demás y a reconocer qué es lo que se espera de lo externo de nosotros. Entonces te cuento mi experiencia personal. Yo soy la menor de 4 hermanas. Todas mis hermanas siempre eran muy buenas alumnas, así que indirectamente de alguna manera se esperaba lo mismo de mí. Y pues yo me acostumbré a que de alguna u otra manera tenía que mantener buenas notas o demostrar que tenía buenas notas para estar, digamos, al menos cerca del mismo nivel. Por otro lado, un padre que estaba constantemente trabajando y esa era principalmente su manera de conexión con el exterior y que siempre mi madre lo, digamos, como que lo elogiaba porque él jamás se tomaba un día libre, jamás tomaba vacaciones y siempre estaba trabajando. Y eso era para ella como una manera de sentirse orgullosa y la manera en cómo lo expresaba era de que se sentía orgullosa porque mi papá era un hombre extremadamente comprometido, responsable y trabajador. Y por otro lado, mi madre no trabajaba en empresas como tal, ella era ama de casa, por lo que esperaba y quería que sus hijas tuvieran una carrera, tuvieran una profesión, fuesen independientes. Ustedes saben, esta dinámica de familia bastante tradicional, donde la mamá se queda en casa, el papá trabaja, pero era la mamá que tiene hijas, todas mujeres, quiere que pues tengan una vida diferente, que salgan adelante, que tengan una profesión, que sean independientes sobre todo económicamente. Entonces como que este empuje, estas ganas, que no está nada mala, siempre y cuando sea equilibrado, no solamente eso, sino otras cosas también, eh, cuando existe ese, digamos, ese desequilibrio en donde la mayoría de las cosas y la mayoría de los discursos y de lo que se habla y de la comunicación va dirigido a que la idea es que tú seas una persona profesional y que seas muy trabajadora y que seas muy responsable, esa termina como construyéndose una idea en tu cabeza que dice que tu valor y que la manera de demostrar que eres una persona valerosa, buena, responsable, útil, es a través del éxito académico o profesional. Y ahora, ¿qué pasa con eso? Porque si nos ponemos a ver, ¿qué tiene de malo ser independiente? ¿Qué tiene de malo ser profesional y querer ser exitoso en una empresa o teniendo tu propia empresa, ser CEO, CTO, lo que quieras? Todas estas cosas no tienen absolutamente nada de malo. Comienza a ser, digamos, a tener una connotación destructiva cuando esa idea que tenemos en nuestra mente de que tenemos que llegar a ese objetivo, de que tenemos que ser buenos, de que tenemos que ser muy valiosos, comienza a hacernos sentir miedo, hacernos sentir dudas, hacernos sentir confusión de si podemos o no podemos, de si tenemos las herramientas o no, de si somos talentosos, lo suficientemente talentosos o no. Entonces, en ese momento es cuando toda esta camada de ideas, de discursos, de expectativas que hemos recibido desde pequeños y con la que nos acostumbramos a vivir y a desenvolvernos y a demostrarnos como personas, es que se vuelve complicado. Entonces, cuando en ese momento todos estos pensamientos determinan nuestro valor, allí es cuando se pone negativa la cosa. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si no eres lo suficientemente talentoso? No quiere decir nada malo, no quiere decir que no seas merecedor, no quiere decir que no seas una persona valiosa. Todo lo contrario, probablemente en realidad tengas talentos para otra cosa. Probablemente tengas el talento necesario para eso que están buscando. Si tienes más, a lo mejor servirías para otra cosa entonces. Pero lo importante es reconocer que si por la razón que sea no llegases
hacer lo que se espera del rol a donde estás apuntando, no significa por ningún motivo que no valgas como persona o que de alguna manera eso determine o te determine a ti como persona. Entonces, primer paso vendría siendo reconocer y entender que es una idea y del por qué y de dónde viene. Segundo, vendría siendo reconocer que esa idea de que nuestro valor está determinado del cumplimiento o del éxito de nuestra carrera profesional o donde esté orientado ese objetivo que estamos buscando, no determina nuestro merecimiento ni tampoco determina nuestra valía como personas. Y te digo que nada de esto se logra de la noche a la mañana. Por lo menos en mi caso me ha tomado años y no es que ahora cuando tengo un rol nuevo y una responsabilidad nueva voy como que sin nada y todo me parece perfecto y que me sale perfecto. Absolutamente no. Yo creo que el síndrome del impostor nunca se acaba porque a medida que vas subiendo de puesto o que vas cambiando de roles, sencillamente te viene la duda de que si ahora sí no vas a poder. Por eso me parece que es tan importante reconocer y darse cuenta, hacerse consciente de que es una idea que está en tu cabeza, porque no quiere decir que esa idea va a desaparecer completamente. Lo que tienes que aprender, pienso yo, es a reconocerla que está allí para que cuando aparezca la puedas manejar, puedas hacer las paces con ella y decir como, bueno, de nuevo estoy pensando esto, ya otras veces he logrado pasarlo, ya otras veces he logrado demostrarme a mí misma que soy capaz de hacerlo, es solamente cuestión de tiempo, es solamente cuestión de quizás dedicarme a estudiar ese tema un poquito más o esas responsabilidades un poco más. Quizás al principio, los primeros meses, necesito poner un poco más de atención, ponerme un poquito más estricta en términos de mi disciplina para asegurarme de que estoy haciendo las cosas lo suficientemente bien y poco a poco con el tiempo me voy a ir soltando y las cosas van a ir fluyendo mejor. Pero una vez que tú reconozcas que sencillamente estás lidiando con una duda y una confusión y un temor que es totalmente normal, que es totalmente heredado de tus experiencias previas con tus otros trabajos, con tus otros jefes, con tu mamá, con tu papá, una vez lo logres reconocer de esa manera, no va a ser un obstáculo, no te va a frenar y sobre todo te va a ayudar. ¿Por qué digo que te va a ayudar? Porque, por ejemplo, en mi caso, yo lo he utilizado para que cada vez que me viene esa sensación de temor o de inseguridad de si puedo hacer algo, me pongo como con ojo de águila con respecto a las tareas que tengo y no se me escapa nada. Entonces, utilizo el síndrome del impostor, utilizo esa sensación de miedo y de inseguridad para hacer las cosas incluso aún mejor. Y una vez que van pasando los días y me voy dando cuenta de que mira, me salió bien, me salió bien, me salió bien, sencillamente las cosas van calmándose y voy ganando seguridad en mí misma y el síndrome como tal o el temor se va disipando hasta que pues sencillamente ya me siento segura en mi puesto, me siento segura en mi cargo y pues sobre todo no necesito la validación externa de otras personas para yo sentir y darme cuenta de que soy capaz de hacer mi trabajo bien. Entonces, recapitulamos. Primero, reconocer y entender que tenemos esas ideas en la cabeza. Segundo, reconocer y aceptar que ninguna de esas ideas son necesariamente reales y que en el dado caso de que por X o Y alguna de esas, de verdad yo no llegara a hacer lo que ellos están esperando para el puesto, no significa que eso determine mi valor como persona. Y tercero, pues yo diría que aprender a convivir y a navegar con ello, porque todos somos seres humanos y todos en algún momento tenemos dudas, confusiones, temores y constantemente estamos, la mayoría pensaría yo, en constantes cambios o constante evolución y lo más probable es que esos pensamientos y esas ideas van a volver. Entonces allí es cuando pues tú las reconoces, las aceptas y dices, bueno, aquí están de nuevo,
es algo normal, es algo que normalmente siento al principio, pero que no se va a quedar siempre así. Así que eso no tiene por qué determinarme de no dar el paso, de no tomar el riesgo o de avanzar. Y si las cosas sencillamente no se dan, pues no significa que yo no valga, no significa que yo no sea merecedor, ni que determine mi valor como persona. Así que sencillamente es algo que probé, que intenté y que no se dio, y pruebo y me muevo a otra dirección y listo, no pasa nada. Que esto, por cierto, tiene mucho que ver con el estoicismo, que pues es una filosofía, una manera de ver la vida, y de la que yo honestamente hace poco comencé como a estudiar más y más, y que me di cuenta de que pues sin saberlo era una persona o he vivido una vida de una manera estoica. Y que, por cierto, voy a crear un video de eso más adelante porque me resulta algo sumamente interesante e importante que me ha ayudado a pasar de las cosas más complicadas gracias a esa manera de pensar. Porque pues la vida constantemente nos está lanzando curvas y no es cómo las vivimos, sino cómo las interpretamos. Es más que nada un tema de perspectiva. Entonces, bueno, hasta aquí este video, espero que te haya servido. Y siempre recuerda que esos pensamientos que en psicología es un fenómeno llamado síndrome del impostor, no son más que una idea que está en tu cabeza, que no determina tu valor y que pueden ir y pueden venir. Y siempre que venga, tú eres capaz de reconocerlos, aceptarlos, navegarlos y seguir avanzando con tu vida, con tus responsabilidades, con nuevos desafíos, porque con el tiempo tú mismo, tú misma te vas a dar cuenta de que sí eres capaz y vas a poder avanzar al próximo nivel. Entonces, bueno, muchísimas gracias por acompañarme en este video, un placer de nuevo acompañarlos y nos vemos en el próximo. Chao, chao.